Nelly Balbuena. Señor, si usted todavía no está atento a lo que está sucediendo en este programa, sintonice, búsquenos, porque ahora vamos a hablar de un tema sumamente importante: las constelaciones familiares. Ay, me gusta. ¿Qué es esto? ¿Tú eres de la constelación? Sí. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come esto? Nelly, y Señor, por mira, favor, aplatánalo, porque cuando hablamos de eso, la gente dijo, pero es Chequi Mela que va para allá, es Walter Mercado, o sea, no. la gente cuando oye constelaciones como que se además, confunde. Uno siente también como que estoy, amor, mirando las estrellas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor compartir con este equipo en este prestigioso espacio y claro, con su radio audiencia. Bueno, pues el tema de las constelaciones familiares es un tema apasionante. ¿Tú eres chama, Nelly? No. Ah, dominicanísima. Voy a aplicar para el programa. Bueno, pues resulta que es un tema muy apasionante, porque cuando nosotros entramos en todo esto de nuestras raíces, de nuestras dinámicas familiares, del tema de los vínculos, cuando nos damos cuenta de una frase que anda por ahí que dice que la sangre nos hace pariente, pero el amor, el respeto, la lealtad nos hace familia. Wow. Y hay muchísimos temas con la disfuncionalidad que se está viviendo en estos tiempos en los hogares y que post pandemia se ha exacerbado, pues es sumamente difícil. Cuando tú te quedaste ahí encerrado y te diste cuenta de que con esa mujer o con ese hombre tú no te estás entendiendo, que tú no lo aguantas 5 minutos. Irónicamente, tú deseabas pasar mucho tiempo con esa persona, pasaste mucho tiempo y te diste cuenta de que la relación quizás se ha roto, la relación quizás está un poquito difícil, pero el vínculo está ahí. De que hay temas, se romantiza mucho la relación entre padres e hijos, de que se entiende de que todas las madres y todos los padres aman a sus hijos, y cómo a pesar de ese amor tan grande, hay tantas dificultades al momento de relacionarnos, y que no solamente se queda en el entorno familiar, sino que esas dinámicas familiares se van a los entornos de trabajo. Y ahí es cuando escuchamos que dicen, no, así como él se lleva con sus compañeros de trabajo, así mismo es que se lleva con sus hermanos. ¿Tú no has oído los cuentos de su papá y de su mamá? Bueno, pues las constelaciones familiares son configuraciones sistémicas. El nombre crea un poquito de controversia y suena así como Walter Mercado y Chequi Mela, porque es una traducción del alemán. Fueron creadas por un ex sacerdote alemán llamado Bert Hellinger, quien trabajó durante muchísimos años con psicoterapia, psicología, pedagogía, y dentro de su quehacer como sacerdote se dio cuenta de que muchas situaciones se repetían en determinadas familias. O sea, que la familia, por ejemplo, de los González tenían ciertas dinámicas disfuncionales, y que cuando se iban a confesar, uno no sabía que el otro estaba pasando por lo mismo, y eran miembros de la misma familia y pasaban por lo mismo. Entonces, en las iglesias se oye ese término como maldiciones generacionales, y en psicología le llamamos patrones relacionales. Como los Kennedy. Para poner un ejemplo. Sí, se puede decir como los Kennedy. Y de hecho, en torno a lo que tiene que ver con las enfermedades, se dice que no se heredan las enfermedades. Lo que se heredan son los patrones de conducta que te llevan a desarrollar ciertos tipos de patologías o enfermedades. Entonces, al final, esto de las constelaciones, a ver si entendí, es como el entorno es el que influye en lo que nos pasa, en cómo actuamos y en cómo nos formamos. Es el arte de darnos cuenta cómo nos estamos relacionando con los demás. Las constelaciones son la ciencia de la reconciliación. ¿Y cómo se hace una constelación? Bueno, las constelaciones se pueden hacer de diversas maneras. Se pueden hacer con representantes. Es una forma para aplatanarlo, para aterrizarlo un chin. Es esas imágenes que yo tengo internas de lo que estoy viviendo, sacarlo al exterior. Eso es como una hipnosis. No, okay. Nada que ver. ¿Sabes? Que confunde. No, que yo no ya sé. La mujer está hablando, va por hipnosis. Nada que ver. ¿Tú has escuchado la frase que dice que el que está afuera ve mejor el juego que el que está adentro? Claro. Es sacar el juego de adentro y ponerlo afuera. Entonces, para poder entender, utilizamos, a veces utilizan fichas sistémicas que pueden ser objetos
Se pueden utilizar personas como representantes de ciertas situaciones y ahí podemos ir dándonos cuenta cómo nos estamos relacionando. En terapia se manda mucho en un área de descarga. Cuando hay ciertas situaciones como que te están abrumando y te dicen, pues escríbele una carta a tu papá diciéndole eso que tú sientes, pero no se la entregues. Y cuando tú escribes todo esto, tú dices, pero ven acá. Pero yo creía que la cosa era más grande y ahora que lo escribí yo veo que yo me estoy ahogando en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque aprendemos a sacar la emoción de la situación y la vemos objetivamente. Y al verla objetivamente, tú ves cuál es el papel que tú has jugado en esa situación para que se mantenga. Nelly, en estos días vi un anuncio de Instagram. Estaba precisamente por esto de las constelaciones, como subí algo de un post así, me llamó la atención y era, ¿por qué cortas las dos esquinas de la salchicha? Viene la esposa y le dice, no sé, dice, pregúntale a tu madre. Y van así, madre, abuela, bisabuela, y llega la bisabuela y le pregunta, ¿por qué tú lo hacías? Dice ella, ¿aún no han comprado un sartén más grande? No, la abuela dijo que era que no tenía dinero. Entonces, en este de ahora era, aún no han comprado un sartén más grande. Entonces, hay cosas que nosotros arrastramos de nuestros antepasados que no sabemos por qué están al día de hoy. Entonces, creo que ahí era que nosotros vamos. ¿Cuáles son estos conflictos que nos pueden salir a mí en esta generación? Que tal vez no supe que sucedió en mi bisabuela, que tal vez la conocí a los 19 años, mamita, y le gustó siempre ser educadora, un ejemplo, por tener algo que decir. ¿Cómo sé yo que viene eso de ella, que sale? Esa historia que tú acabas de nombrar es una metáfora perfecta para ver cómo nuestra historia familiar va pasando de generación en generación y estamos actuando en automático sin que nos demos cuenta. Y lo que nos hace detenernos son esas situaciones que no nos gustan. Entonces siempre viene alguien que nos confronta y nos dice, ¿por qué cortas la salchicha? En este caso fue la pareja, que es la mayor escuela de crecimiento, quien le hace la observación y se lo hizo de una manera educada, a veces de una manera más fuerte. Entonces, las constelaciones lo que hacen es justamente sacar estos patrones a la luz, pero nadie va a una terapia, a un acompañamiento de constelaciones porque sí, por curiosidad, porque eso no es lo que mueve el trabajo de las constelaciones, sino situaciones reales que están sustentadas en los síntomas que estamos vivenciando. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que tú estás viviendo en este momento que se reflejan en forma de malestar? Ya sea pérdidas económicas, ya sea malas relaciones de pareja, o como me decía una persona que estoy acompañando ayer, me dice, yo siempre elijo el mismo tipo de hombre. Y dicen, yo estoy azarado. Yo estoy azarado. Por lo mismo de que nosotros no amamos como pensamos que amamos, sino en la manera en que fuimos amados. Y pero amor, ¿cómo uno deja de amar a la misma, el mismo estilo? ¿Verdad? Eso está bueno. Porque nosotros aprendemos por imitación y por moldeado. Entonces, lo que no... Pero yo no me he enamorado nunca de un hombre parecido a mi papá. Ojalá yo. Bueno. ¿Qué tú crees? No, mi amor, de verdad. Pero eso, oye, tú necesitas ir donde la doctora. Entonces, para los que nos están escuchando, estamos hablando con Nelly Balbuena. Ella es psicóloga clínica y especialista en orientación psicopedagógica, porque lo que ella está hablando puede parecer como espiritual, ¿eh? Mira, pero esto está fundamentado. Exacto. Y lo que me habilita para hablar de estos temas es mi formación validada y convalidada en terapia transgeneracional y sistémica. Esto no es de sistema adámico. Y como estamos hablando del tema ya espiritual, la parte espiritual, por ejemplo, procesos de sanación que tenga que ver con el ADN, vamos a decir, con nuestros antepasados, ¿cómo se manifiestan dentro de ese proceso los que están y los que se fueron y cosas que hay que sanar? Ok, aclarando, las constelaciones familiares no tienen nada que ver con espiritismo ni nada de eso, es psicología pura y su fundamento está en la terapia Gestalt, en la PNL, se trabaja sus raíces con el modelo de escultura de las familias de Virginia Satir y así sucesivamente. Entonces, lo que tiene que ver con las personas ya fallecidas, obviamente son nuestros ancestros. Si estamos hablando de tu tatarabuela que tuvo una dificultad con tu tatarabuelo, de que, por ejemplo, la relación de ellos no era lícita, no era reconocida, no era permitida, eran... Por ejemplo, vamos a poner que era un chino, que en su cultura no se ve bien, que se ligue con otras raíces. ¿Cómo se vive el amor en pareja? Entonces,
dice que nuestro modelo de pareja está sustentado en 7 parejas anteriores a nosotros. Esas 7 parejas anteriores, alguna de esas mínimo. ¿Cómo va a ser? Un mínimo Pero de 7 parejas que yo haya tenido. No, tus ancestros. Tus ancestros. Ancestralmente. Entonces, tú ni sabes quién fue Y la si fueron séptima contentosas Entonces, o No, yo no llego a contentosos. 7, ahí ¿no? es No, donde entran los como a las difuntos, 4. no como difuntos como tal en el tema de Jesús espiritismo, santo. sino en sus patrones relacionales. Interacción. Y no le podemos Su escribir una interacción. carta a esas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, mire, libéreme. Es la interacción social. Pero porque van pasando de uno a otro hasta que llega al antepasado que te lo hace llegar a ti, o porque eso está incrustado, digamos, en el ADN, en el alma familiar. Nosotros transitamos por varios niveles de conciencia. Qué batalla. Señor, tú estás Di que Dios estás mío. profundo con Qué tanto relajo. Porque problema. tiene un tatarabuelo presidente, por ahí viene la cosa. Bueno, Tin, 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 ¿tuviste? tin, tin, tin. Ahí Son entran las datos. lealtades. Pero en la realidad. Ahí salen. Ahí entran las lealtades. Y cuando hablamos de los niveles de conciencia, entramos en lo que es la conciencia personal, que es lo que tú crees acerca de las cosas. Está la conciencia familiar, que es lo que cree tu familia acerca de esas cosas. Está la conciencia colectiva, que es lo que cree tu país acerca de ese punto. Y así vamos aumentando los niveles de conciencia. Y así como tú te comportas, por ejemplo, aquí con tus compañeras de trabajo, no es en la misma forma en que tú te comportas con tu familia o con tus amigos más íntimos, más cercanos. ¿Por qué? Porque la conciencia se va adaptando. Bueno, aquí no aplica porque estas mujeres son mi familia. Pero Bueno, quizás aquí en otro nosotros ambiente laboral. Hablamos unos temas más profundos que yo creo que en Sí, la casa, sí, ¿verdad? sí. Bueno, Digo, pues, fuera del pues aire. entonces, ¿qué hacen las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares lo que sacan a la luz esos patrones por los cuales yo me he relacionado, esos patrones que me llevan a elegir el mismo tipo de hombre que yo digo que no quiero, pero sigo Y eligiendo. llega. Pero por ejemplo, Porque también puede ser que yo no haya elegido el hombre por cómo era mi papá, sino porque me he identificado con el dolor de mi mamá, por ejemplo, o con el dolor de una o abuela. con un rasgo Ah, pues yo creo que fue específico. por ahí el problema mío. El dolor de una abuela, el Las dolor de un consultas se abuelo. pagan. El dolor de una abuela, el dolor de un abuelo, porque nosotros tendemos a acompañar a los otros en su dolor. Y tú lo ves, por ejemplo, cuando fallece alguien, que no es un familiar cercano tuyo, pero es de un compañero, tú ves que tú piensas qué ropa tú te vas a poner para ir a trabajar ese día, Sí. porque tú estás acompañando a esa persona en su dolor. Eso es un compañero. Imagínate cuando es una persona que es significativa para ti, como una abuela, como tu mamá, como una tía. Hay duelos que no se han cerrado en la familia. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, un asesinato, Que marcan. ruinas económicas Sí, claro. que marcan. Que, por ejemplo, el papá de la abuelita murió un 24 de diciembre. ¿Cómo se vive en los diciembre en esa familia? El abuelo hace muchísimo que ya no está el tatarabuelo, pero en la familia no se celebra. Y cuando tú te pones a ver, ¿por qué no se celebra en mi familia? ¿Por qué no se hace una gran fiesta como se hace en otra familia? Es un día de Tú dolor. ves que un antepasado falleció ese día por el dolor a ese ancestro que tú amas, que tú quieres. Esa familia quedó marcada de esa forma. ¿Dónde viene la confrontación? ¿Quién te pregunta por la salchicha? Cuando te casas con una mujer que su familia sí es fiestera, que eso es la fiesta nacional el 24 de Claro. diciembre, y te reclama por eso. O cuando te nace un hijo ese día, como me pasó a mí. Yo tengo un primo hermano que lamentablemente doctor, era militar y se murió salvando a su jefe, que era el jefe de la Cruz Roja Dominicana en ese momento, y lo agarró en la autopista para que no lo atropellara un camión. Y él fue el que murió. Y eso pasó un 30 de diciembre. Y en mi casa nunca se celebraba ninguna fiesta, ahora que tú dices eso, hasta que llegó Valentina, que nació un 31 de diciembre. Y cuando ella fue creciendo, fue como que fuimos haciendo como cositas. Hasta que ya ella dice, oye, pero ven acá. ¿Y a qué vino Valentina? Vino a sanar el alma familiar, viene a dar como ese permiso. O sea, es como se pierde, llores, eso es una vida por otra. Y ella no estaba para nacer ese día. Una era en vida febrero. por otra. El amigo pierde la vida salvando al amigo, se hace un intercambio. Y luego viene otro Intercambio. intercambio. O sea, donde hubo muerte, ahora hay vida. Entonces, todo va a depender de la forma en que nosotros lo veamos. Entonces, usando ese mismo ejemplo con el perdón, No, no usando ese importa. mismo ejemplo, ¿cómo vive esa niña, cómo vive esa alma ese proceso? ¿Cuál es el precio que ella paga por haber nacido en esa fecha?
cómo su llegada se ve en la familia. Entonces ahí es donde entra el y proyecto. como tú no la sentido. cargas con ese tema del cual ella no tiene nada que ver. Entonces, Bueno, ¿cómo? ella está cargada como quiera. Claro. Sí. Lo que ella hace es que se opone. ¿Y cómo Ella se descarga eso? Eso se descarga ella descargándose o sus padres sanando en su alma ese suceso familiar. Entonces ahí es donde entran las constelaciones. Por eso es el arte de darse cuenta. Y son sumamente Dura la hermosas. doctora. Y con ese ejemplo no tiene nada que ver con espiritualidad, eso es psicología pura. Y en el caso de los hijos aunque que- no lo parezca, en el para los que caso- no están escuchando. En el caso de los hijos que vienen de infidelidades, que vienen, que tú sabes que arrastran y eso se lleva y es una herida de toda la familia. ¿Cómo se puede ayudar a sanar todo ese sistema? Porque se rompe, hay una confianza, hay una cosa, porque ahorita cuando decías, hay un dolor, digo yo, Señor, yo tuve que haber sido el paño de lágrimas de todas mis hijas dentro, entonces, ¿por qué mi madre? Con todo lo que tú decías, yo, el dolor de todas las cargo yo, ¿qué va a ser? Pero no parece que tú cargas dolor. No, pero es por eso, porque lo interiorizaba, lo que decía Nelly, pero en el caso de la infidelidad, ¿cómo se sana una Pero familia? yo tampoco vivo en una familia Mira, así, para que ustedes pero- sepan, pero a nuestros yo- oyentes, ¿oyeron? ¿Quién, yo? Que tú vienes de una familia, decir que tú fuiste fruto de una... Sí, pero hubo infidelidad dentro de mi familia, o sea, estoy hablando de todo, o sea, dentro de sí. En todas las Sí, familias, todo. en todas las Todo. Pero es un Gente, tema, Are, que estamos sé aquí. cómo tú lo arrastras. Ok, mira, aquí podemos hacer una sección todos los días en el programa hablando de todo No, yo esto. tengo un grupo que la infidelidad está al 2 por 1. Y, Hablando de todo y esto. tú todos los días agarras uno de nosotros, un episodio. Oh, qué linda. Hablando La de todos nueva estos temporada. temas, porque este ejemplo que tú acabas de poner es genial y siempre va a depender de quién esté viendo, Mirar, ¿quién se detiene a mirar? ¿Se detuvo a mirar el hijo que nació de esa infidelidad? ¿Se detuvo a mirar quién cometió esa infidelidad? ¿Se detuvo a mirar quién sufrió las consecuencias de esa infidelidad? ¿Se detuvo a mirar los hermanos de esa infidelidad? Entonces siempre va a depender el cristal con el que se mide. Por eso es que... Por eso el cuento es el que dice, hay que oír el cuento del lobo y la caperucita. Si lo cuenta la caperucita o lo cuenta el lobo. Solamente al dedo le duele su uña, pero lo que sí está es que hay una herida en el alma familiar. Entonces, ¿Y esa herida se puede sanar? claro que sí, se reconcilia. Otra Se pregunta. reconcilia. Y si esos hijos, como ese ejemplo que puso Jenny, ya esa generación no quieren hacer nada, pero los nuevos niños que nacen de esa familia, uno puede, ¿a partir de qué edad uno puede tratar a esos niños para romper eso? Mira, todo se sana en mí. Todo se sana en nosotros. Dice que cuando la mirada del observador cambia, lo observado cambia. Mira cómo tú nombrando el ejemplo de tu hija, de cómo ella nació el día que falleció tu tío, me parece. Primo hermano que fue criado prácticamente por mi papá y mi mamá. Es decir, fue venga. educado en mi casa y era como mi hermano mayor. Se vive como una pérdida. Y ahí también hay el tema de un desorden. ¿Por qué? Porque si él fungía como tu hermano mayor, entonces la posición del hermano mayor está usurpada por otra persona que no es el hermano. Entonces, todo lo que vemos como malestar tiene que ver con trastornos de orden, con exclusiones, por ejemplo, cuando este hijo que no es reconocido, que nació fuera del matrimonio y que es echado fuera y que tú dices, no, yo nada más tengo 3 hermanos porque yo nada más voy a contar los hijos de mi papá y de mi mamá y los otros hijos para mí no existen. Esta exclusión cuenta y el árbol la cobra. ¿Y cómo la cobra? Eso es karma. El karma es causa y efecto, ley de casualidad. O sea, tú tienes una acción y esa acción va a traer otra acción total y completamente proporcional a la fuerza que tú hayas puesto. Entonces, la vida te pone en situaciones. Tú no has escuchado que dicen, lo que tú criticas, la vida te pone a vivirlo para que tú lo entiendas. así. Cuando uno dice que yo no entiendo por qué fulano actúa de esa forma, la vida te dice, tranquila, yo te voy a poner en esa situación Tu turno al bate para te que tú lo llega. entiendas. Entonces, cuando tú estás ahí, tú dices, ahora entiendo lo que fulano decía, porque la vida te permitió estar en esa situación. Y eso se hace de manera inconsciente. Tú, de manera inconsciente, vas creando las situaciones que te llevan a vivenciar esas historias, porque pide y se te dará. Entonces, usted pidió entender esa situación, usted misma se va a meter en esas situaciones para lograr entenderla. Esto es una escuela.
Una escuelita grande. Ese tema de la negación de los hermanos porque no sean de padre y madre, también tiene otra situación, que la negación no es solo relacional y social, sino también cuando llega el momento de repartir bienes. Te lo voy a poner más lindo, porque el dinero es lo que más barato sale. Es cuando ese hermano que tú no aceptaste tiene un hijo contemporáneo con tu hija y son familia y se enamoran. Que pasa mucho. ¿Cómo va a pasar mucho eso? Que pasa mucho. Es pasa relajo. con muchísima frecuencia. Entonces, como era un hijo no reconocido, como un hijo que tú no aceptaste, como un hermano que tú negaste, que no te interesa conocer, y el alma familiar no acepta exclusiones, va a buscar la forma de incluirlo. No hay cosa que jale más que la sangre. Y tú crees que te enamorado y es la sangre jalando. Hay otro caso también. Hay otro caso también, perdóname. Si el papá no se entera, ahí hay un lío. Hay otro caso también y que, por ejemplo, hay hermanos que crecen sabiendo que son hermanos, que son medio hermanos, y de repente todo va bien y un día dicen, no, pero es que tú no eres hermano mío como mis otros hermanos. No, eso es orgullo. Eso tiene mucho que ver con las creencias familiares y el permiso y la apertura. Tú sabes que las figuras máximas de autoridad son papá y mamá. Y el ser humano, desde el tiempo de las cavernas, instintivamente siempre ha necesitado pertenecer. Hay un área en el cerebro que es el cerebro reptil, que es el cerebro instintivo, es el que tiene que ver con las emociones. Las emociones no se sienten. Lo que algunos denominan el sistema 1. Las emociones no se piensan, las emociones no son sentimientos, el sentimiento es lo que tú piensas de lo que tú estás sintiendo, de la emoción. Entonces, el área instintiva que está en el cerebro reptil, lo que busca es que tú sobrevivas al precio que sea. Entonces, nos vamos a ir bien para atrás. Sí. En el tiempo de la caverna, el no pertenecer al clan, la exclusión al clan, representaba la muerte. Porque cómo tú ibas a dormir en esa caverna sin saber si iba a venir un león, si iba a venir un lobo, si te iba a devorar. Entonces, mientras unos dormían, otros velaban. ¿Quién iba a cuidar el fuego? Tú no puedes salir a cazar y cuidar el fuego al mismo tiempo. Hay quienes dicen que el Homo sapiens fue la especie que sobrevivió por su capacidad de unirse, de hacer grupos. Exactamente. Entonces, cuando se empiezan a organizar las primeras sociedades primitivas, se empieza a ver que cada uno en el sistema cumple una función. Lo que nosotros hacemos no es por casualidad, no es de que, porque las mujeres cuidan a los niños porque sí. No, es que la mujer está segura de que ese hijo es de ella. Y por eso el tema de la protección, del cuidado, el hombre sale, es cazador por naturaleza, sale provee. Pero la encargada de multiplicar y de cuidar lo que el hombre lleva a la caverna es la mujer. ¿Quién cuida el fuego? Lo cuida la mujer. El fuego del hogar. Claro. Hogar viene de hoguera. Entonces, el pertenecer al clan es sumamente importante. La exclusión de ese clan representa la muerte. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Instintivamente siempre pertenecer a nuestro clan, a nuestra familia, a nuestro entorno, porque inconscientemente esa exclusión es muerte. Entonces, ¿cómo yo me mantengo en el clan? Haciendo lo que dice el clan. Viene un taller que para que nos avise, por favor, para los que estamos interesados en todo esto y profundizarlo. Todo el que quiera. Que creo que somos muchos ya. Todo el que quiera profundizar en estos temas, en estas dinámicas a título personal, o sea, no es de que para ver por qué mi papá actúa como actúa, no, porque yo actúo como yo actúo, porque yo soy tan leal a ciertas situaciones que yo sé que me hacen daño y yo sigo haciéndolo. ¿A quién es que yo no quiero defraudar? ¿A quién es que yo estoy buscando complacer? ¿De quién es que yo estoy buscando la mirada? ¿Qué hoguera yo no quiero que se apague? Entonces, si te interesan estos temas y quieres profundizar, pero esto no es para cualquiera, esto es para personas adultas comprometidas con su crecimiento y con potencializar las cualidades que ella lleva. Entonces, tengo un espacio para ti del 19 al 23 para que hablemos de todos estos temas y el taller se llama Decir Sí a la Vida. En esta ocasión nos acompaña el máximo exponente de las constelaciones familiares, Joan Garriga Bacardí. Viene desde Barcelona junto con David Barba para que trabajemos y profundicemos en nuestra historia familiar. ¿De qué mes? De julio. Del 20, el día 18, tenemos un conversatorio
Eso es el día 18 a las 8:30 de la noche. ¿A dónde? Esto lo pueden llamar a Miranda Producciones para dar esas informaciones. Tenemos un conversatorio a las 8:30 de la noche. Del 20 al 23 tenemos un taller. Entonces, si tú quieres estas informaciones, puedes llamarnos o escribirnos al 829-641-7282. 829-641-7282. Puedes seguirnos en Instagram a través de Miranda Producciones RD. Miranda Producciones RD es la empresa encargada de este majestuoso evento. Y también puedes seguir a través de mis redes personales, Nelly Estela Balbuena. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa, de verdad, sumamente interesante este tema. Sigamos desarrollándolo. Eres más que bienvenida todos los martes. Hoy es martes, miércoles. Todos los miércoles Nelly va a estar con nosotros siempre y cuando ella pueda. No se muevan de ahí que volvemos luego de esta pausa.